nuestro punto de encuentro, un momento de reflexión en torno a la palabra de Dios. Que seas bienvenido. De esta manera comenzamos en su presencia. Seguramente con gratitud por una semana en la cual hemos transitado de la mano de Dios, encontrándonos cada día con las bendiciones del Dios Todopoderoso, un Dios que nos ama, un Padre de amor que siempre está pendiente de nuestras necesidades. Y así llegamos a este día sábado 6 de marzo y concluimos también la semana con los personajes bíblicos que nos hemos propuesto, que fue analizar 7 reyes. Y desde el día domingo pasado hasta hoy sábado hemos visto esos reyes y hoy estamos terminando con el último, que es el rey Josías. Después de Josías hubo algunos reyes más en Judá, en el reino del sur de Israel, los cuales no hicieron lo bueno, lo recto delante de Dios, por lo cual también el reino de Judá fue llevado cautivo por los babilonios, Jerusalén fue destruida y con ella también el santuario, la casa de Dios. Pero hablando de Josías, este fue un rey que implementó reformas, en especial manera, con un fuerte énfasis también en la parte espiritual. De hecho, él fue una persona que desde muy joven se propuso y se dispuso a buscar al Dios de Israel. Y asimismo también llevar a su pueblo, a su nación, a un encuentro con Dios, a una renovación espiritual. La historia, el reinado del rey Josías, la podemos ver allí en las Escrituras, en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34, pero asimismo también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, y desde allí nosotros nos vamos a centrar para analizar algunos aspectos de la vida de Josías. Josías tenía, dice, 8 años cuando comenzó a reinar. Claro está de que hubo tutores a su alrededor para poder guiarlo como rey, siendo un pequeño. Y se menciona que reinó 31 años en Jerusalén. Versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. David fue un referente como rey para aquellos reyes que posteriormente vinieron de su linaje y que decidieron también buscar al Dios de Israel. En Segunda de Crónicas se menciona un hecho importante, que a los 8 años de su reinado, lo que significa que a los 16 años de vida del rey Josías, dice que comenzó a buscar a Dios, siendo aún muchacho, con 16 años. Si bien desde pequeño había sido instruido en los caminos de Dios, él por su propia decisión decide tener una experiencia con Dios, siendo aún un joven. Se menciona en el capítulo 22 del libro de Reyes, Segunda de Reyes, que Josías, en ese deseo de poder servir al Dios del cielo, se propuso dejar en condiciones la casa de Dios, por lo cual envió al sumo sacerdote, junto con él envió un escriba, pero también la idea era que fueran oficiales, obreros, para poder reparar la puerta y dejar en condiciones aquel lugar para que se pudiera restablecer el servicio al Dios del cielo. Aquella casa que había sido cerrada, abandonada. Y es en ese contexto donde el sumo sacerdote encuentra un libro, el libro de la ley de Dios, aquel libro que había escrito Moisés mismo, donde allí Dios le había prescrito leyes, mandamientos, estatutos, principios de vida, normas para su pueblo, por las cuales podría caminar delante del Dios del cielo, del Creador de los cielos y de la tierra. Y hallado el libro, se lo muestra al escriba Safán, el cual luego se presenta delante del rey Josías y le lee el libro de la ley. Cuando el rey escucha las palabras de Dios, rasga sus vestiduras y manda consultar a la profetisa Hulda para ver cuál era la palabra de Dios acerca de ese libro. Ella envía un mensaje para el rey de parte de Dios, diciéndole allí
en el versículo 18, versículo 19, que Dios había escuchado la oración, había visto el corazón del rey Josías humillarse, por lo cual Dios iba a ser propicio para el rey como también para la nación. Y allí comienza en el capítulo 23 las reformas de Josías, limpiando a Judá de la idolatría, de las imágenes, tratando de llevar al pueblo de Dios a renovar un pacto con el Dios de Israel. Allí en el capítulo 23, versículo 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna, dice que hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías se propuso ser no solamente un rey, sino un líder con una influencia espiritual positiva, transformadora para su nación, para su pueblo. Se propuso llevar a sus compatriotas a una experiencia renovada, a una reforma, a un reavivamiento en la presencia del Dios de Israel, por lo cual las reformas de Josías afectaron a toda su nación. Las personas empezaron a buscar a Dios, y el centro de esa reforma justamente fue haber encontrado el libro de la ley de Dios. Y aquí vemos, mis queridos amigos y amigas, la importancia que tiene para nosotros que la palabra de Dios sea relevante, que sea la que nos lleve a un reavivamiento, a una reforma de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Ese reavivamiento y esa reforma que Dios está queriendo operar en cada corazón por medio de su Espíritu Santo, pero con un fundamento que es la palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus principios, los principios del reino de los cielos. Y quiero terminar con Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 25, hablando de Josías. Se dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Para Josías, la palabra de Dios fue un antes y un después, sin ningún lugar a dudas, que lo llevó a proyectarse en la presencia de Dios. De igual manera para nosotros, si le damos el lugar a Dios, el tiempo a Dios, para que pueda, por medio de su palabra, obrar una nueva transformación, y que de esa manera, al igual que Josías, podamos de todo corazón, con toda alma y con todas nuestras fuerzas, servirle a Dios en su presencia.